Los rayos del sol, que penetraban a través de las vidrieras de la iglesia gótica, tocaban suavemente a la mujer orante. Suspiró profundamente, ahogándose por el miedo. El joven que se acercó por detrás, apretándola fuertemente contra la mesa, no se dio cuenta de cómo los objetos que estaban sobre ella caían como soldados muertos. La niña lloró, aferrándose a la superficie con sus manos. Ella le pidió que no la tratara así, porque no podría sobrevivir a otro pecado. Intentando girarse y mirarlo con sus ojos esmeralda, la rubia le recordó que estaban en un templo. Pero esto era imposible. Sosteniendo su barbilla con firmeza pero con delicadeza, el joven le recordó que la palabra pecado era más apropiada para él. Al preguntarle por qué llevaba un vestido de luto, se acercó aún más. ¿No sabía ella cómo debía lucir una novia?, preguntó. Sin soltarla, no comprendió muy bien por quién estaba de luto. Era una visión extraña e insoportable, pero la niña la soportó. La morena asumió que la rubia añoraba a su exmarido, quien murió en la guerra. Pero al notar cómo ella se estremecía, el hombre aflojó sus manos. Pero al momento siguiente, al deslizarse por el vestido, se hundieron más y más. Y la lengua afilada ya mencionó al segundo marido, que fue arrebatado por la enfermedad. Él insistió. Un momento más y podría pasar lo que ella tanto temía. Pero ella esperaba que él entendiera dónde estaba. Sonrojada y avergonzada, la señora intentó decir que no todo era como él pensaba. Pero el hombre, sacando una cinta negra, se apresuró a vendarle los ojos. Sin entender lo que seguiría, se quedó en silencio. Y la morena ya suponía que la muchacha estaba pensando en su tercer marido, o más bien en su muerte. Esperó una respuesta a la pregunta. La persistencia del hombre que no conocía límites la asustaba, pero ella no tenía nada que decir. Después de todo, él sabía todo sobre ella. Agarró a la bella firmemente por los hombros y bruscamente la giró hacia él. Él exigió insistentemente una respuesta. Necesitaba su reacción, sus emociones, su voz. Pero la niña estaba dolorida y torpe, y también terriblemente asustada. Ella esperaba que esta extraña conversación, más bien un interrogatorio, terminara. Al mirar a la rubia bajo el rayo de sol, ya notó sus hermosos rasgos faciales, su lujoso cabello y su delgada cintura. Ella era increíble, y ni siquiera ese repugnante vestido negro que le quedaba tan bien pudo estropear su belleza natural. Ella no tenía nada que ocultar, porque oraba pidiendo perdón. Después de todo, ella quería que su marido, que entraba en su vida, siguiera vivo. El hombre estaba sorprendido. Al fin y al cabo, la muchacha no lo conocía, y más aún no tenía sentimientos por él, pero rezaba por su existencia. La mano del duque, involuntariamente extendiéndose hacia el lujoso cabello, ya sentía su suavidad. Sintiéndola temblar, dio un paso atrás un poco. Gratamente sorprendido por esta respuesta, la elogió por su honestidad. Y la rubia dijo que no soportaba más muertes. Tenían que parar, dijo la niña en voz baja bajando la cabeza. Después de todo, ella sabía cómo podría terminar esto, pero no en este lugar, no ahora. Y justo cuando la dama estaba a punto de recordarle a sus maridos, él la abrazó nuevamente con fuerza. No quería detalles porque los recordaba. Al sentir el calor de su cuerpo, el hombre comprendió una cosa. Deseaba a esa bella y atractiva mujer hasta el punto de ponerle la piel de gallina. La señora se quedó en silencio, temerosa de continuar la conversación. Y el hombre, apretándola contra sí y apoyando su cabeza sobre los hombros de la niña, ya estaba transportado al pasado. Después de todo, el héroe de guerra fuerte y valiente que se distinguía por su crueldad, no temía a nada y miraba con valentía el peligro a los ojos. Siendo el hijo ilegítimo de uno de los infames emperadores, el duque era tan despiadado como la propia madre naturaleza. Su frialdad, como una espada en el campo de batalla, era conocida más allá de su círculo, pero de vez en cuando se despertaban en él sentimientos, y él, apresurándose a salir a su encuentro, sorprendió a la bella con sus declaraciones, y la desafortunada viuda, tocándolo suavemente con sus manos tiernas, casi transparentes, provocó una tormenta de emociones en el hombre. Mirándola con admiración, la llamó suavemente Lily, y le mencionó que la había estado esperando toda su vida tantas veces que le parecía que quería recuperar los días perdidos. Pero un minuto después, al cerrar los ojos, se lamentó de que la señora no lo conociera en absoluto. Ella no entendía de qué tenía miedo, pero no tenía ninguna duda de que era un secreto. Sus ojos estaban llorando,
Al fin y al cabo, dentro del duque vivían dos personas completamente diferentes, derramando ríos de lágrimas por un hombre que voluntariamente se había convertido en prisionero de una atracción mortalmente frágil pero irresistible. Ella estaba devastada, pero había otro hombre, Tristán de ojos azules, tierno y tembloroso, a quien siempre podía recurrir en momentos de desesperación. Y ahora, mirando a los ojos del joven, la muchacha quiso saber si realmente debía casarse con el duque, y él, abrazando tiernamente a la rubia, le dijo que estaría allí y que nunca la dejaría. Y no eran solo palabras. Solo con él su mundo brillaba. El lirio floreció, irradiando calidez y amabilidad. Lamentó no haberla conocido antes. Sin apartar los ojos de la dulce viuda, se quejó de que el influyente y rico duque se había adelantado a él. Y ahora el joven era un débil competidor para él. Dando vueltas con Tristán en un vals de esperanzas irrealistas, logró olvidarse de las condenas. Le pidió que no tuviera miedo y que creyera que el matrimonio sería un éxito. Disfrutó de sus últimos días de libertad. Comprendió que la cuestión del matrimonio finalmente estaba decidida. Pero el comportamiento de su futuro marido la hizo pensar en cómo podría vivir con él. Sus movimientos eran abruptos e intrusivos y sus palabras, muy agudas. El hombre dijo que la señora pronto aprendería algo sobre él que horrorizaría a la niña. La asustó diciéndole que nunca le devolvería su libertad, incluso si ella se lo suplicaba. Apretando la belleza contra su pecho, besó su cabello. Al duque le gustó tanto que el aroma de la muchacha lo volvía loco y sus deseos lo volvían loco. El corazón del hombre latía tan fuerte que parecía que las paredes del palacio podían oír sus latidos. Y poniendo su mano sobre su pecho, ella siempre trataba de calmar al hombre. Y ahora, juntando sus manos, la miró a los ojos con temor. El hombre prometió hacerla tan feliz que ella no tendría deseos de abandonarlo. Envolviéndola en la calidez de su abrazo, tocó suavemente sus labios. Había ternura y súplica en ese beso. Quería que Lily recordara este momento. Y un mes antes, de pie en la iglesia, ante el ataúd de su marido, se lamentaba. Pero las largas lenguas de las damas que se habían reunido para mirar boquiabiertas, rompiendo el silencio, la insultaron. Creyendo que la muchacha buscaba dinero, la acusaron de fraude. Al fin y al cabo, ni siquiera tuvo tiempo de enterrar a su primer marido, sino que inmediatamente se casó por segunda vez. Pero las damas, mirando a la viuda, dijeron que era poco probable que hubiera un hombre dispuesto a casarse con ella, aunque un nuevo marido podría aparecer de la nada, y el hombre que se acercó a la viuda solo confirmó sus suposiciones. Después de todo, él creía que Lily debía prepararse urgentemente para casarse de nuevo. Mirando a su padre con indignación, no entendía por qué tanta prisa, ya que aún no había enterrado a su marido. Ella trató de defenderse a sí misma y su honor, pero el hombre ricamente vestido, mirándola, le recordó que había llegado el momento de dejar la familia del vizconde, porque no querían mantener a una plebeya sin hijos. Al mirar el ataúd, pidió que no le dijeran que la niña se había encariñado con el difunto. Él le aconsejó que siguiera adelante, y el próximo marido será un duque. Y ella, sin contener la emoción, ya gritaba que el cuerpo de su marido aún no había sido enterrado. Y en general, ella no quería en absoluto casarse otra vez. El hombre frunció el ceño y se puso nervioso. Le reprochó no pensar en sus hermanas y hermanos que podrían acabar en la calle por su egoísmo. El padre le preguntó a la niña si realmente quería que vivieran pobres. El anciano sabía manipular y en eso no tenía igual. Colocando una mano huesuda sobre el hombro de su hija, le recordó que sus hermanos ya estaban creciendo sin madre, y solo pueden confiar en su hermana mayor. Mirándola a los ojos caídos, el hombre dijo que la responsabilidad de alimentarlos recaía únicamente sobre sus hombros, debido a su antigüedad. Habiéndose distanciado de su hija, insistió en que esta vez definitivamente ella quedara embarazada. No importa lo terrible que fuera su marido, añadió su padre. Volviéndose hacia el ataúd del difunto, pensó en sus palabras durante un largo rato. Ella entendía perfectamente su significado, pero no entendía por qué le debía algo a todo el mundo. Había leyendas sobre él. Se decía que este era el instigador de las guerras que conquistó 4 reinos. El rumor de que era un asesino a sangre fría precedió al hombre. Aunque era de sangre real, era ilegítimo, y por sus venas corría la sangre de un monstruo inmundo. Y ahora sospechaba que el duque incluso podría acudir a su propia boda con el rostro completamente cubierto. Pero la fiel niñera, que la acompañaba en el carruaje a la boda, todavía esperaba que el hombre fuera adecuado.
Aunque considerando todos los factores, tenía algunas dudas al respecto. Considerando que el matrimonio sería extraño, ya había hablado con la muchacha sobre ello, y Lily le pidió que se callara. Al fin y al cabo, ella no entendía en absoluto qué estaba haciendo allí, pero la señora, tosiendo, pidió a la novia que cumpliera lo que su padre le había ordenado. El carruaje, acompañado de guardias, avanzaba a paso constante por el camino, y la niñera le informó a la niña que la finca del duque estaba ubicada en un desierto deshabitado, y ella realmente esperaba que no fueran atacados por monstruos. Pero de repente se detuvieron bruscamente. El carruaje se sacudió y una pregunta silenciosa quedó suspendida en los labios de la muchacha. Al observar la situación, se dio cuenta de que algo estaba sucediendo, pero el humo negro que se elevaba en el aire hacía imposible ver los detalles. Pero los guardias, tratando de proteger a las mujeres del ataque del monstruo, rodearon el carruaje y sacaron sus armas. Y la niñera, demostrando su devoción, se apresuró a decir que si morían, definitivamente sería juntos. Sin embargo, la mujer creía firmemente que los hombres del duque las protegerían en caso de peligro. Pero congelada a mitad de la frase, ya estaba mirando por la ventana en estado de shock. Lily se giró bruscamente para seguir su mirada y jadeó. Su respiración se volvió agitada, y su corazón empezó a latir salvajemente mientras el monstruo la miraba. Pero un momento después ya estaba cayendo, atravesado por un sable. Su agudo aullido desgarró el espacio, pero a través de la ventanilla del carruaje, salpicada de sangre, ya se podía ver la silueta de un hombre. Un joven apuesto intentó asegurarse de que ella estuviera bien. Ella no sabía quién era él. Y la niñera, fingiendo perder el conocimiento, la distraía con sus gemidos de lo que ocurría en la calle. Al mirar al joven, se sorprendió pensando que era increíblemente guapo y, muy probablemente, valiente. Al abrir la puerta del carruaje, preguntó si él era el duque. Y el hombre, comprendiendo quién era ella, permaneció en silencio. Pero ella ya tenía prisa en pedir perdón por haberse equivocado. Después de todo, ella aún no lo había conocido. Y ella nunca había visto a su futuro marido, por lo que pensó que ese hombre podría ser él. Al salir del carruaje, Lily lo miró. Tal vez luchó solo contra el monstruo y por eso todavía está en shock, sugirió la niña. O tal vez el joven es el comandante del batallón de caballeros, pensó Lily. Pero antes de que tuviera tiempo de averiguarlo todo, oyó que lo llamaban en voz alta. El guardia que había llegado corriendo ya estaba informando al comandante que sus hombres habían descubierto un enorme monstruo cerca. Pero al mirar a la dama, no entendía qué hacer para protegerla, pues aún quedaba un largo camino por recorrer. Después de aclararse la garganta, el moreno finalmente habló. Ordenó a todos movilizarse para entregar a la niña sana y salva al castillo. El guardia corrió tras sus compañeros, dejándolos solos nuevamente, dándole a Lily la oportunidad de hacerles un par de preguntas a los extraños. Y sin perder oportunidad, ya le preguntaba cómo lucharía él solo contra el monstruo. Cruzando los brazos sobre el pecho y mirándolo, supuso que se necesitaba un escuadrón entero para esto. Y ella me pidió que no hiciera esto por ella. Y al momento siguiente la niñera ya se estaba cayendo del carruaje. Tras recuperarse del shock, se apresuró a preguntar si la niña estaba herida. Al fin y al cabo no debería tener ningún rasguño, insistió la señora mirando al hombre. Pero el comandante ya estaba mirando hacia otra dirección. Su fiel caballero ya le traía su caballo. Sin perder tiempo, el hombre dio la orden de entregar a la niña al castillo mientras él se ocupaba del monstruo. Pero antes de irse al galope, pidió arreglar las cosas con la doncella, quien no dejaba en absoluto en paz a la dama con sus comentarios. Demostrando su preocupación, ya estaba tirando del vestido de Lily. Al fin y al cabo costó mucho dinero, recordó la niñera, y la bella rubia, acordándose del joven, quiso que su marido fuera como él. Pero para ella seguía siendo un misterio a quién le tenía tanto miedo el guardia. Alejándose rápidamente de la muchacha que lo admiraba, el joven dejó una huella indeleble en su alma. La luna llena, iluminando los muros de piedra del castillo, creó la ilusión de una imagen congelada, y las altas y extrañas torres, que se elevaban hacia el cielo, coqueteaban con las estrellas. Ella no entendía lo que estaba pasando, pero tales fueron las órdenes del duque. Y ahora, a la luz de la luna, la criada le vendaba los ojos. Al abrir la puerta para salir de los aposentos de la esposa del duque, ella le recordó que tenía prohibido mirarlo hasta que todo terminara. Milady no esperaba realmente una bienvenida cálida,
pero tampoco le gustaba sentarse en la habitación y esperar con los ojos vendados. Al darse la vuelta al oír el sonido de la puerta cerrarse, se preguntó qué pasaría si viera la cara de su marido. Caminando descalza sobre la alfombra, esperó y se puso nerviosa, perdida en las conjeturas y secretos del duque. De repente Lily oyó pasos. Los pasos que se acercaban eran aterradores, pero el hombre permaneció en silencio. Haciendo pregunta tras pregunta no recibió respuesta, pero de repente un agradable barítono dijo en voz baja, que parecía que la rubia era más bien tímida y curiosa. Al volverse hacia la voz, Lily se congeló, pero solo por un segundo dándose cuenta de que había llegado. Y ya en voz baja habló y se dirigió a su Alteza. Acercándose lentamente a la niña, pudo oler su aroma. Pero el duque ya había notado la belleza de la rubia durante el día, a pesar de que tenía los ojos cerrados. Sus brazos, fuertes y ávidos, la sostuvieron como si ella pudiera disolverse en el aire. Y Lily, ligera y temblorosa, como una pluma, se perdió en el torbellino de su pasión. A través del miedo, el asombro y una máscara, la rubia intentó comprender cómo era él, su tercer marido. Con manos temblorosas tocó el cuerpo del hombre, y él, mirándole el rostro por debajo de la máscara, le preguntó si lo había estado esperando o no. Pero al momento siguiente, apretando fuertemente las muñecas de la niña, la dejó caer sobre la cama. Ojalá hubiera visto sus ojos en ese momento. Después de todo, las manos de la niña, colocadas detrás de su cabeza, enfatizaban su completa sumisión al momento. Y la pose dominante solo aceleró lo inevitable. Pero de repente empezó a rogar que le quitaran el vendaje. Y él, viendo la emoción de milady, dijo que no podía permitir eso. Estaba dispuesto a cumplir con su deber marital. De repente dijo que había estado esperando este momento durante tanto tiempo, y ahora no podía disfrutarlo plenamente. Sin esperar tal confesión, el hombre aflojó su agarre y soltó inesperadamente sus manos. Ella aprovechó rápidamente la libertad. Después de todo, al momento siguiente ella ya estaba acariciando su rostro, explorando y preguntándose. El hombre, derritiéndose de tanta ternura, vuelve a preguntarle sobre sus sentimientos y sensaciones. Ella estaba realmente deseando conocerlo, y ahora habló de ello abiertamente. Lily notó que su piel era muy suave y tierna. A ella le gustaron los rasgos faciales del hombre. Todo estaba tan ordenado que la niña no entendía el motivo por el cual él ocultaba su rostro. Pero cuando detuvo a su esposa, ya dijo que si ella intentaba excitarlo de esa manera, debería ser recompensada. Queriendo recompensar a Lily por esa inesperada ternura, ya pasó los dedos por su cabello y atrajo a la chica hacia él, tratando de atrapar sus labios en un beso. Pero la rubia, sonrojada y tapándose la boca con las manos, se encogió hacia atrás avergonzada. Él no entendía por qué su esposa estaba tan asustada. Después de todo, no era la primera vez que hacía esto. Desabotonándose la ropa y apoyándose en la duquesa, dijo que estaba listo. Pero el duque creía con todo su corazón que su bella esposa también quería esto. La mañana que había llegado, mirando con curiosidad por la ventana, trató de examinar al nuevo habitante de la habitación. Los rayos del sol, al llegar a la cama, se deslizaban cuidadosamente por el suelo. Intentaron calentar el pequeño cuerpo que dormía solo en la gran cama. Un segundo más y Lily se despertó. Los hermosos ojos esmeralda que enviaban señales al cerebro ya recordaban la noche anterior hasta el más mínimo detalle. Después de todo, a pesar de que la niña no conocía a su marido, se entregó por completo a las sensaciones. Sus suaves besos y caricias calentaron el alma de Lily. Por primera vez en su vida, ocurrió sin dolor, sin incomodidad, sin aburrimiento. Ella disfrutaba cada momento, incluso sin ver su rostro. Sentada en la cama pensó. Sus pensamientos eran confusos, pero una cosa estaba clara. Era increíble. Tanto es así que incluso se sentía avergonzada. Pero había un problema. No era suficiente tener hijos. Y ahora Lily intentó recordar en qué momento se detuvo. Al recordar a sus maridos anteriores, quedó sorprendida por su experiencia. Ninguno de ellos era tan atento y sensual, y al mismo tiempo gentil. Fantasías atrevidas destellaron en su cabeza, obligando a su cuerpo a responder traicioneramente. Al mirar hacia el techo, Lily de repente se dio cuenta de que estaba mal pensar en esas cosas. Tenía miedo de girar la cabeza y verlo. Pero cuando finalmente decidí mirar su mitad de la cama, me di cuenta de que no estaba allí. La sábana estaba fría, como si hubiera partido hacía mucho tiempo. Y tenía razón, porque esto no formaba parte de los planes del hombre.
bajando las piernas y poniéndose las zapatillas. Recordó los rumores que corrían sobre él, que decían que su marido parecía un monstruo. Pero ella ya dudaba de tales juicios. Y ahora Lily tenía prisa por salir del dormitorio en busca de su criada. La pesada puerta se abrió con un clic de su cerradura engrasada. Aferrándose a ella y mirando al vacío, no entendía si podía salir o no. De repente un ruido incomprensible, un sonido a la vez zumbante y sordo la asustó. Lily giró la cabeza. Frente a ella se encontraba una niña con una gorra divertida, que recogía con nerviosismo una bandeja con los utensilios de la mañana del suelo. Y justo cuando la duquesa quería preguntar qué había pasado, su mirada se posó en la pierna de la niña. Al fin y al cabo, en lugar de una extremidad, tenía una prótesis de hierro, y la doncella, bajando la cabeza y poniéndose en cuclillas, pidió perdón por haber asustado a la esposa del duque. Ahora, al mirar a la mujer increíblemente hermosa, se arrepintió de haberla casi lastimado por su descuido. En su defensa, informó que la mayoría de las empleadas domésticas se encontraban ausentes en estos momentos. Ella se ofreció a ayudar, pero parece que lo hizo en vano. La niña estaba tan preocupada que temblaba por todas partes, y la rubia agachada ya estaba examinando la pierna sana de la niña. Mirándola con ojos dulces, recordó a sus hermanos y hermanas. Después de todo, también estaban muy preocupados cuando cometían errores. La dama se levantó e inclinándose ligeramente hacia la criada, y le pidió que no se disculpara más por esas nimiedades. Además, Lily creía que ella era la causa del incidente, porque asustaba a la niña con su apariencia. La criada estaba en shock. Ahora ella pensaba que la esposa del duque era una mujer increíble, y en algún momento incluso le pareció que era un ángel. Una hora después ya estaba disfrutando del invernadero. Mientras hablaba con la criada, Lily le contó cómo, después de casarse por segunda vez, pasó todo el día en la cama. Al abrir la puerta, los sirvientes se asomaron a la enorme y oscura habitación, pero nadie se atrevió a reconocerla como la señora, añadió la rubia con tristeza. Tocando las plantas, le pidió a la niña que le recordara su nombre. Cabe destacar que Lily lucía sorprendentemente fresca, e incluso un poco feliz. La criada, cruzando la mano sobre el pecho, miró a su señora con curiosidad, y ella, recordando de repente el nombre de la muchacha, ya se dirigía a ella por su nombre. Ella le agradeció la oportunidad de ver tanta belleza. Al fin y al cabo, ahora mi señora comprendía de dónde sacaría su fuerza y su ánimo. Dándose la vuelta, miró con ternura a la pobrecita, porque en realidad agradecía sus cuidados y su ayuda. Y Buttercup, admirando la sabiduría del duque, se sorprendió una vez más de lo bien que sabía comprender a la gente. Subiendo los escalones del invernadero, la rubia quiso saber más sobre su dueño, y ahora le pidió a la criada que le contara un poco sobre él. Sin dudarlo un momento, Buttercup se apresuró a elogiar al duque. Estaba tan emocionada que sus palabras sonaban verdaderas. Empezó por ella misma, porque las posibilidades de supervivencia para personas como Buttercup eran bastante bajas, y no se habló de casarse ni de buscar trabajo. Pero el magnánimo duque, continuó con entusiasmo, dio trabajo a todos los que entraban en su círculo, y pagó bien por ello, aunque a veces podía ser estricto. Recordó pensativamente la niña. Después de todo, el día anterior había advertido al personal que no molestaran a su esposa. Y ahora la criada le decía a Lily que el duque no la había dejado sola en la habitación sin ningún motivo. Después de todo, tenía prisa por ir a buscar al sacerdote, ya que la rubia tenía fiebre. La duquesa se sorprendió porque se sentía bien, pero de repente el suelo empezó a resbalarse bajo sus pies. La criada la miró y no entendió cómo ayudarla. Sin embargo, el sacerdote ya se apresuraba a ayudar a la niña. Carismático y emotivo, gritaba fuerte por todo el invernadero. Pero después de un rato acostada en la cama, parecía que la duquesa estaba durmiendo. Pero al perder el conocimiento, no recuperó el sentido hasta varias horas después. A la luz de las lámparas de noche y de pie, los hombres reunidos en la habitación miraban pensativamente la cama. El duque exigió una explicación, y el sacerdote, alzando las manos, no sabía qué responder. Al fin y al cabo, ya había dicho muchas veces que ella no tenía ninguna enfermedad y que el invernadero no tenía nada que ver con ello. Razonando, Iván señaló que el choque con el monstruo en el camino al castillo y el propio duque que alarmó a su esposa podrían haber influido en su condición. El hombre tosió. Mirando al suelo, la morena esperaba que no pasara nada grave, y el sacerdote solo repitió que todo estaría bien. Sonriendo,
El curandero narcisista recordó que la gente a menudo muere de fiebre, pero no en este caso. Después de todo, él se consideraba único. Mientras tanto, Lily ya estaba recobrando el sentido. El duque se inclinó hacia su esposa y le preguntó preocupado si todo estaba bien con ella. Al abrir los ojos, la muchacha miró atentamente y durante largo rato a su marido. Su piel enrojecida mostraba que la fiebre no había bajado. Un minuto después, con voz débil y tranquila, ya se dirigía al duque. Pero al mismo tiempo lo llamó Tristán, lo que sorprendió al hombre. La morena dio un paso atrás y pensó. Pero él asumió que estaba llamando a su hermano menor. O tal vez otro hombre, sospechó. Con los ojos bien abiertos, le pidió que no le dijera a su padre que había tenido fiebre. De lo contrario, los más jóvenes serán castigados nuevamente. Se preocupó mi señora. Colocando la palma de su mano sobre la de él, le pidió que prometiera que lo haría. Al sentir el calor de su mano, el hombre se estremeció, recordando las emociones de la noche anterior. Su voz tranquila, sus ojos húmedos y sus mejillas ardientes indicaban que la niña estaba delirando. Y ahora tenía tanto miedo de perderla. Pero al mirar hacia abajo, el duque ya estaba pensando si podría haber otro hombre en la vida de su esposa. Decidiendo no molestarla más, prometió que haría todo lo que su esposa le pidiera. La sonrisa feliz de la niña, que había cruzado sus labios por un momento, se desvaneció. Admirando su belleza, el duque le pidió a su esposa que viviera. Pero por ahora la enfermedad la alejó del duque. Al cerrar los ojos, la niña volvió a perder el conocimiento. Alisando la manta, la morena le pidió al sacerdote que se fuera. Decidió quedarse junto a la cama y cuidar a su esposa enferma. Pero Iván, con la esperanza de obtener respuesta a una pregunta que lo preocupaba desde hacía tiempo, preguntó cuánto tiempo el duque iba a ocultar su rostro a su esposa. Suspirando, el hombre respondió que aún no podía escandalizar a una mujer tan frágil. Esperó el momento. Ella tenía que confiar en él. Y el sacerdote, sin comprender qué era lo que le sorprendía de la apariencia del duque, entrecerró los ojos misteriosamente. Después de todo, había un hombre muy guapo parado frente a él, y ahora, después de haber pedido perdón, preguntó al dueño del castillo cuánto tiempo hacía que el duque se había visto en el espejo. Después de pensarlo un momento, el hombre no se atrevió a mirarlo nuevamente. Pero la esperanza de felicidad y amor me impulsó a seguir adelante. No queriendo demorarse, miró. Se me hundió el corazón porque el reflejo no mentía. La cola larga, las alas anchas y la piel cubierta de escamas no dejaban ninguna duda de que ante él se encontraba un monstruo. Pero después de unos días se sintió mejor. Sentada a la mesa, Lily disfrutaba de su té. Ella estaba de muy buen humor, golpeando el platillo con la cuchara. Ella agradeció a la criada por la agradable bebida. Y Buttercup, a su vez, se disculpó por llevar a la duquesa al invernadero en ese entonces. La duquesa estaba feliz de que la enfermedad hubiera remitido. Por eso te pedí que no te preocuparas por ello. Al fin y al cabo, ahora estaba interesada en otra cosa. Al notar que no había visto a su criada desde hacía varios días, preguntó por ella, y la silenciosa criada decidió no ocultar la verdad. Al fin y al cabo, según se supo, la expulsaron el mismo día de su llegada al castillo porque la mujer hacía mucho ruido. Pero al darse cuenta de que quizá había dicho demasiado, Buttercup se quedó en silencio. Y la esposa del duque, para tranquilizar a la muchacha, le recordó que había sido ella quien había sacado el tema. Pero de repente, rompiendo el silencio habitual, se oyeron unos fuertes golpes en la gran puerta, adornada con monogramas, y el hombre colorido, entrometiéndose en la agradable compañía femenina, pidió permiso para entrar, aunque ya lo había hecho. El sacerdote, que se había sentado frente a Lily, ya disfrutaba de sus palabras de agradecimiento por la curación milagrosa, fingiendo que no veía ningún mérito en ello. Después de todo, simplemente quería presentarse, ya que nunca había tenido la oportunidad de hacerlo antes. Ivan Kirchen, fiel sacerdote del duque, se sentó ante ella en todo su esplendor. El hombre, satisfecho de sí mismo, sonrió y entrecerró los ojos mientras agradecía a la duquesa por tan rápida recuperación. Llevándose la mano a la boca, dijo en voz baja que si ella no se hubiera recuperado, más de un sirviente habría sufrido. ¿Podría ser que el duque hubiera asesinado a un hombre?, preguntó milady con horror. Pero el pelirrojo aclaró que no se trataba ni de una sola persona. Las notas de sarcasmo en el aire trajeron cosas terribles a sus oídos. Se cubrió la boca con las manos y tuvo miedo.
Ella no podía creer lo que oía y ni siquiera podía imaginar que su marido fuera tan cruel. Pero un momento después, ahogándose en risa, el sacerdote le dijo a la muchacha que estaba a punto de estallar en lágrimas, que estaba bromeando. Pero la señora se enojó por tal cinismo, pero no dejó de reír. Además, estaba seguro de que la muchacha no le creería. Y Lily, frunciendo el ceño y bajando la cabeza, dijo que no era apropiado que un clérigo hiciera esas bromas, a lo que pidió no confundirlo con los sacerdotes viejos y acartonados de brillantes coronas. Después de todo, pertenecía a una orden especial. Después de todo, el duque, a quien había servido durante mucho tiempo, siempre quería verlo cerca de él en el campo de batalla. Así que, en esencia, se le podría llamar un sacerdote desafortunado. Cuando Lily levantó su taza, asumió que el sacerdote estaba contento con su vida. Al fin y al cabo, nunca abandonó el clero, aclaró irónicamente la muchacha. Además, hasta donde ella sabía, nadie estaba obligado a convertirse en capellán militar. Por lo tanto, mi señora dudó de la veracidad de las palabras del hombre. La sonrisa que había desaparecido del rostro del hombre fue reemplazada por una expresión pensativa. Después de todo, antes de conocer a Lily, la imaginaba completamente diferente. Y ahora el sacerdote creyó que tenía derecho a decir que él y el duque siempre se habían apoyado mutuamente. Aprovechando el momento, milady ya estaba preguntando cómo era su amigo. Tomando un sorbo de té, le gustaría escuchar su opinión sobre el duque. Por un momento pensó en cómo ya le había mostrado a su marido su lado débil la primera noche. Lily no entendía qué pasaría si no pudiera dar a luz al hijo de su marido. El sacerdote, fingiendo no creer que la muchacha aún no había visto el rostro de su marido, quiso saber los detalles. Y ya dijo que a pesar de que pasaron la noche juntos, todavía no sabe cómo es el duque. Y ahora Lily recordó que él estaba detrás de ella, o vendándole los ojos con una cinta, cada vez anticipando el contacto visual. Agarrándose la cabeza, Iván pidió no explicar nada más, porque ya estaba todo claro. Tal vez el duque era tímido, añadió el hombre en voz baja. Al recordar la conversación junto a la cama de la muchacha enferma, recordó que la morena tenía verdadero miedo de sorprender a su esposa con su apariencia. Pasándose el dedo por la barbilla, el sacerdote pensó que su amigo tenía un complejo por algo claramente insignificante. Pero él saltó bruscamente de la mesa, asustando a la dama, y ya tenía prisa por poner fin a esto. Lily abrió mucho los ojos y miró al hombre. Él sabía dónde estaba el duque, y le aseguró que si realmente quería ver el rostro de su marido, pronto tendría esa oportunidad. La luz del sol inundó la habitación, saludando a las muchachas reunidas, y el lujoso ramo de rosas, llenando el espacio con su aroma, levantó el ánimo. El vestido azul le sentaba sorprendentemente bien a Lily. Las flores esparcidas por él parecían cobrar vida con cada movimiento, pero nada podía compararse con el deleite de Dandelion. Después de todo, ella creía que la dama era magnífica y que cualquier prenda le quedaba increíble. Pero faltaba algo, quizás una capa, ya que planeaba salir. Lily se dio la vuelta y miró a las doncellas silenciosas. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando la señora se dio cuenta que hablaban con gestos? También le gustaría aprender a hablar con las manos. Pero al instante siguiente una capa forrada de piel de zorro cayó sobre sus hermosos hombros. Al mirar el atuendo con deleite, la dama no pensó que alguna vez tendría un vestuario tan real. Y Buttercup sonrió radiante, satisfecha con su elección. Y ya hablaba con placer del hecho de que Lord Isla había llegado a un acuerdo con el Palacio Imperial para intentar obtener dicha ropa. Señalando con el dedo, le dijo a su amiga que el padre de la dama se había convertido oficialmente en un noble, y también que encontró 3 yacimientos de diamantes. Mirando hacia abajo, Lily dijo que estaba muy feliz con este giro de los acontecimientos, porque el vestuario era verdaderamente real. Después de todo, si ella se hubiera negado a casarse con el duque, su padre nunca habría podido hacer negocios con el Palacio Imperial, sin mencionar que fue ella quien descubrió los yacimientos de diamantes. Pero al mismo tiempo, su padre seguía aprovechándose de ella. De repente, sintió lástima de sí misma por un momento. Pero un golpe inesperado en la puerta hizo que las chicas se dieran la vuelta. Sonriente como siempre, el sacerdote ya la estaba esperando en el umbral. Después de todo, iba a acompañar a mi dama a dar un paseo. Unos minutos más tarde, las pesadas puertas de hierro forjado del castillo abrieron una vista del patio de juegos de los caballeros, ubicado dentro del patio. Moviéndose lentamente detrás de Iván,
Milady aún no entendía con qué propósito había sido invitada a tal evento. Y más aún, ahora Lily estaba pensando en lo inapropiado que era su atuendo en esta situación. Sin embargo, el disparo que se escuchó sin previo aviso asustó a la niña. Ella dio un paso atrás y sintió que la sangre le helaba en las venas. Mirando al sacerdote que se había dado la vuelta, Lily preguntó si el duque estaba herido, pero la voz ya familiar, dirigiéndose a Iván, reprendió al hombre por traer a un civil, y además una mujer, al entrenamiento. El joven atlético estaba indignado, y ahora el apuesto hombre pelirrojo dudaba de la idoneidad del reverendo. Pero volviéndose rápidamente hacia Lily, ya estaba preguntando por su salud. También explicó que el disparo se realizó únicamente con fines de entrenamiento. Él le aseguró que nadie resultó herido, y notó una sonrisa en su rostro. Pero el sacerdote en ese momento, sin entender por qué se sobreprotegía a la esposa del duque, se enojó. Dirigiéndose al joven, le preguntó cuál era su nombre. Al fin y al cabo le parecía que ya lo había visto una vez. Besando la mano de la muchacha, el hombre se alegró de presentarse. Después de todo, él era un caballero leal del duque. Pero ahora Johann Stalin estaba listo para servir a Milady. Pero de repente Lily se estremeció. Ella recordó los detalles de la reunión. Difícilmente podría olvidar aquel día en el bosque, pensó mi señora. Y fue él quien la acompañó a caballo cuando la muchacha llegó por primera vez al castillo. Estaba sumamente contento de que una persona tan hermosa lo reconociera. Impresionado por su belleza, en secreto envidiaba un poco al duque, pero ahora solo hablaba de lo que había oído sobre ella. Y cuando la conocí, me di cuenta de que en la vida real era aún más bella. Sonriendo, Tallin añadió que si alguna vez el duque iniciara una guerra por culpa de su esposa, lo entendería. Sonrojándose, Lily le pidió al caballero que se detuviera y cambiara de tema. Ella pensó que él la estaba adulando demasiado. De repente su mirada se centró en el hombre que estaba cargando el arma. Dirigiéndose a Tallin, preguntó por ese tipo de arma. Al fin y al cabo, ¿necesitaban pólvora?, preguntó la muchacha, dándose cuenta de que había visto algo parecido antes. El sacerdote estaba encantado. No esperaba tal conocimiento de Milady y quedó gratamente sorprendido. El pensamiento que entró en su cabeza no le dio ninguna paz. Después de todo, si el arma es más compacta, entonces las mujeres podrán usarla, sugirió la señora. Pero habiendo recogido la idea, Iván ya estaba desarrollándola. Al fin y al cabo, no solo las mujeres, sino también los niños y los ancianos podrán protegerse. Pero Tallin, al darse cuenta de que tal uso de armas podría provocar un gran número de accidentes, no estuvo de acuerdo con su versión. Tocándose la barbilla, Lily pensó qué responder. Al fin y al cabo, el tema de las armas era un tema bastante serio en el que pensar. Y ahora, recordando el juego entre los hermanos, pensó en cómo solo hacía falta una onda para hacerse daño mutuamente. Tallin quedó en shock. Y ahora le dijo que su belleza no era comparable con su sabiduría. Pero el sacerdote, queriendo sumarse a los elogios, ya decía que su marido era significativamente inferior a ella. Pero la sombra del hombre que se acercaba ya lo cubría. Girándose ligeramente, ya estaba mirando al duque a los ojos. Las palabras atrapadas en su garganta le dificultaban la respiración, pues había prometido guardar el secreto sobre la apariencia del caballero. Emocionado y tratando de encontrar la manera de dirigirse a él sobre la marcha, lo llamó comandante. Mientras tanto, Lily, mirando confundida al hombre que se acercaba, ya estaba pensando en cómo había estado creando inconvenientes para el duque desde el principio. Y ahora la mirada del hombre amenazador pero atractivo, dirigida a la muchacha, parecía decir que ella lo estaba molestando. Se apresuró a disculparse por interrumpir su entrenamiento. Después de todo, la niña no tenía intención de quedarse allí. Agarrando nerviosamente su vestido, trató de encontrar las palabras. Pero como no se le ocurrió nada útil, se limitó a preguntar en voz baja si había visto a su marido. Mirando al comandante con miedo, ella parecía una niña pequeña que estaba asustada y esperaba el castigo por su fechoría. Sus ojos se abrieron y sus labios temblaron, pero siguió diciendo que estaba buscando al duque. Y él, mirando a su tierna niña, apenas podía contener la risa. Después de todo, ya habían pasado 2 días. Continuó, pero todavía no había visto su rostro. Sin embargo, el duque ya miraba a Tallin, en cuyos ojos flotaba una pregunta silenciosa. Necesitaba desactivar el momento. Y él, sin decir palabra, pidió ayuda a su fiel amigo. Tosiendo, Tallin recordó a los presentes que debían abandonar el campo de tiro,
ya que el duque no permitía la presencia de personas ajenas durante los entrenamientos. E Iván ya estaba asumiendo la responsabilidad de devolver a Milady al castillo, porque fue él quien la trajo aquí. Lily estaba nerviosa, e insistió rotundamente en que era una duquesa y que había venido a ver a su marido. Pero unos minutos antes, de pie en la puerta trasera del castillo, el duque estaba dando órdenes a sus súbditos. Exigió que se prestara atención a los caballeros que sufrieron durante la guerra, cuidando de ellos y de sus familias. De repente, escuchó las palabras de Tallinn de que los preparativos para la expedición del día siguiente debían realizarse sin problemas. Al darse la vuelta vio a Lily, acompañada de su fiel amigo y sacerdote. Él vio que ella estaba de muy buen humor. Después de todo, escuché risas alegres y vi cómo su esposa hablaba dulcemente con Tallinn. El duque no sabía por qué estaba allí, pero comprendió que Iván la había traído, y ahora estaba enojado con él. Al fin y al cabo, el sacerdote sabía que ayer mismo ella se encontraba en cama con fiebre alta. Quería llamarlo, pero el deseo de acercarse no lo abandonó. Al cruzar el espacio ya se acercaba a su esposa, pero en su cabeza estaba madurando un plan sobre cómo lograr que Lily no entendiera quién era él. Y la muchacha, ya entablando conversación con el duque, no tenía la menor idea de que él era su marido. Ahora ella decía que no hay mujer en el mundo que confíe en un marido que esconde su rostro. Y un marido en el que no se puede confiar es lo peor, aseguró la rubia, examinando atentamente al comandante, quien involuntariamente se alejó de ella. Pero al momento siguiente ya captó al sacerdote con sus ojos. Después de todo, fue su culpa que me encontrara en una situación incómoda, y él, sin saber cómo reaccionar, trató de salir de la situación, porque sintió que recibiría lo que merecía por su acto irreflexivo. De repente su mirada cayó sobre las manos del duque. Ya había usado lenguaje de señas para ordenar que llevaran a Lily al castillo, diciéndole que su marido pronto se uniría a ella. Pero antes que el sacerdote, Tallinn ya comunicaba esta noticia a Milady. Ella entendió todo y aceptó la propuesta del joven. Pero alejándose del duque, reconoció con tristeza que no había recibido respuesta a su pregunta sobre la confianza. Ella se fue rápidamente sin decir una palabra. Sus tacones, golpeando las baldosas, intentaban ahogar el dolor y el resentimiento. Subiendo rápidamente las escaleras no se dio cuenta de nada a su alrededor, y solo los rayos del sol observaban su nervioso ascenso. Ella hizo una pausa por un segundo y pensó que tal vez él estaría enojado porque la niña había desobedecido la orden. Pero ya no importaba. Estaba tan cansada de la incertidumbre. Y ahora entendí que esto no podía continuar por más tiempo. Lily quería saber qué le pasaba a su marido, pero de repente su mirada se desvaneció. Tal vez ya la odiaba, pensó Lily, pero ya no le tenía miedo. Al fin y al cabo, a pesar de haberse casado 2 veces, siempre permaneció sola. Y ahora, moviéndose a lo largo de los largos pasillos del castillo, generosamente iluminados por los rayos del sol, estaba lista para tal matrimonio. Pero unos pasos que se acercaban hicieron que Lily se detuviera. ¿De verdad fue tras ella? Se le cruzó por la mente. Se apresuró a decirle delante de ella que era culpable y le pidió perdón por ello. Pero la muchacha, congelada en el sitio, respondió que llegaba tarde, y con mucha fuerza. Pero el duque no entendió de qué estaba hablando. Sin perder tiempo, la siguió inmediatamente. Simplemente mantuvo la distancia para no asustar a su esposa, añadió. Él se acercó por detrás y la abrazó fuerte pero tiernamente. Sus manos grandes y cálidas sintieron el calor de su cuerpo incluso a través de la fina tela de su vestido. No podía dejarla marchar así. Cubriéndole los ojos con la palma de la mano, se inclinó más cerca, presionando su frente contra la parte posterior de su cabeza e inhalando el aroma de su cabello. Lily ya entendió que su juego continuaba, pero, habiendo leído sus pensamientos, se apresuró a calmar a su esposa. Necesita más tiempo para ganarse su confianza. El duque prometió que esta vez no, pero que definitivamente se mostraría un hombre para pasar esta noche con ella. Si por supuesto Lily lo desea, añadió tiernamente su marido. Y los cálidos rayos del sol, reflejados en el suelo por los marcos de las ventanas, asomándose con curiosidad a los enormes pasillos del castillo, asombraban por la belleza de esta pareja. Quería girarla hacia él, mirarla a los ojos y leer la respuesta en ellos, pero solo la apretó con fuerza. Ella escuchó los latidos de su corazón amoroso. Besando el cabello de su esposa, murmuró que Lily era su misterio. Y ella, sintiendo su inquietud,
Ya tenía prisa en dirigirse a él como corresponde a la esposa de un duque. Pero el marido, deteniendo a la rubia, le pidió que lo llamara Vlad, porque no quería ningún título entre ellos. Al fin y al cabo, hace unos minutos llamaba fácilmente a Tallinn por su nombre. Lily sonrió, sintiendo un dejo de celos en sus palabras. Abrazando al duque, le pidió que no se preocupara por cómo interactuaba con los demás. Ella lo extraña mucho ahora mismo. Apretándose contra su pecho, habló de cómo le gustaría quedarse dormida y despertar en los brazos del duque, besarlo y ahogarse en sus fuertes brazos. Y aún más, Lily quería ver su cara. Después de todo, con los ojos vendados, no sentía todo el espectro de emociones. Pero ahora le pidió nuevamente que cerrara los ojos. Lily obedeció, sintiendo que sus brazos la levantaban tan fácilmente como una brisa de verano levanta un pétalo caído. Sin embargo, después de pensarlo, preguntó si era demasiado pesado. El duque se rió y su corazón empezó a latir más rápido. Ya había algo más entre ellos que solo deseo. Acercándose a la enorme puerta, el moreno la abrió suavemente con el pie. Esta crujió y se abrió, dejándolos entrar al espacio semioscuro. Este era el corazón del castillo, su oficina, en la que el gran duque realizaba sus planes victoriosos y decidía los destinos de las personas. Todo aquí respiraba su carácter fuerte e independiente, pero al mismo tiempo sorprendentemente flexible. Y solo los rayos del sol podían verlo. Bajó a su esposa al suelo y le tomó las manos. Con voz segura le pidió a Lily que no se preocupara, ya que nadie tenía derecho a entrar allí. En la penumbra de la oficina parecía volverse diferente, más franco y real. En este lugar, oculto de miradas indiscretas, Vlad se sentía libre. Condujo con cuidado a la bella hacia la enorme mesa. Manteniendo las palmas de las manos sobre su cintura, el hombre sentó a Lily en la enorme mesa de caoba. Tocando suavemente el rostro de su esposa, le preguntó por qué, allí en el patio de recreo, ella había defendido con tanto celo a Iván. Pero Lily ni siquiera intentó hacer eso. Ella solo quería encontrarlo y ahora hablaba de ello con calma. Al colocar a la niña sobre la mesa, le dejó claro que sabía el verdadero propósito de su presencia allí. Después de todo, fue el astuto Iván quien sugirió salir al patio, encontrarlo y verlo. Añadió Vlad sin dudarlo, mirándola a la cara. Ella sintió que se sonrojaba. Al fin y al cabo, el marido tenía razón. Hoy Lily fue en contra de sus deseos. La niña no entendió cómo lo adivinó, pero le recordó que ella misma lo había escuchado en el campo de entrenamiento. Así que no tenía sentido fingir. Ella ya no lo escuchaba. Se concentraba en la voz del hombre sin entender por qué le parecía tan familiar. Sin pensarlo dos veces y rompiendo todas las prohibiciones, Lily abrió los ojos. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando vio al comandante frente a ella? Inclinándose sobre ella, le dijo que no había necesidad de buscar a nadie. Al fin y al cabo, él está justo delante de ella. Pero las damas estaban tan emocionadas que todo nadaba ante sus ojos. Era una especie de misterio, pero la niña no podía ver bien su rostro. Y el duque, mirando confundido a su esposa, no podía comprender por qué ella no lo veía. Al abrir los ojos, Lily de repente se dio cuenta de que había estado durmiendo. Pero el sueño, al ser tan realista, no permitió a la niña comprender cuándo comenzó. El nuevo día iluminó la habitación con una luz suave. Y la rubia sonrojada, echando una ligera manta sobre su cuerpo completamente desnudo, intentó repensarlo todo. Incluso durante el desayuno, los pensamientos de dormir no la abandonaron. Y los platos servidos en elegante porcelana no abrían el apetito. Volviéndose hacia Buttercup, ella ya estaba preguntando si realmente necesitaba comer todo eso. Pero eso fue lo que había ordenado el duque, sirviendo té de una tetera de gran tamaño, recordó. Diciendo que esta era una bebida de su tierra natal, la criada trató de levantar el ánimo de mi señora. Pero Lily no pensó que beber este té sería una buena idea. Ella miró la taza y respiró profundamente. Después de todo, ella entendía cómo todo esto podía terminar. Al mirarse reflejada en la superficie marrón de la bebida, Milady se dio cuenta con amargura de que su padre había retomado el hábito. Los recuerdos que la inundaban ya la llevaban al lugar donde su fiel sirviente también le había ofrecido un té especial, enviado amablemente por su padre a su nuevo hogar. Además, la mujer de rasgos fríos insistió en que Lily lo bebiera. Entonces el hombre estará tranquilo. En ese momento, Lily no prestó atención a estas palabras, y luego todo fue como una mala pesadilla. A medida que terminó de beberlo, se sintió cada vez peor, y pronto un médico fue invitado a su casa.
quien no entendía lo que le estaba sucediendo a la niña aparentemente joven y saludable. Y ella, sentada en la cama, rota y cansada, solo le preguntó por qué estaba tan débil. El médico, levantando las manos, se disculpó. Después de todo, no pude encontrar ninguna razón para esta situación. Y ahora, al darse cuenta de que no tenía una criada personal, decidió rechazar el té, agradeciendo a los sirvientes por el desayuno. Pero Tallinn, que se acercaba por detrás, ya le había recomendado este té a mi señora. Después de todo, él era realmente especial y no había nada de qué preocuparse. Después de todo, el duque seleccionó personalmente esta bebida para el desayuno de milady, afirmó el fiel caballero. Además, no era solo el té lo que estaba bajo su control. También probó absolutamente todos los platos que servían en el desayuno. Y esta era la pura verdad, confirmó Buttercup. Lily se sorprendió. Después de todo, ella no esperaba que su marido la cuidara tan bien, considerando que ella no había hecho nada especial por él. Además, mis recuerdos estaban completamente confundidos, y ella tenía miedo de contarle a alguien el sueño que había tenido esa noche. Ella bajó la cabeza, suspiró y se puso triste, atrayendo la atención de Tallinn y la criada. Pero el caballero pelirrojo tenía grandes noticias para Lily. Después de todo, su familia vino a visitar a la recién nombrada duquesa. La noticia de la llegada de sus hermanos la sorprendió. Ella frunció el ceño, sabiendo que las visitas no planificadas nunca conducían a nada bueno. Pero de repente la muchacha sonrojada le preguntó al joven cómo actúa el duque cuando llegan invitados no invitados. Perdido en sus pensamientos, el hombre de cabello castaño respondió con calma que, en general, a su esposo no le gustaban mucho los invitados no invitados. Incluso se podría decir que no le gustaban en absoluto. Pero después de un tiempo, el hombre de barba colorida, con un ojo vendado perdido en la batalla, ya le estaba diciendo a Tallinn que nadie entraría al patio del castillo. Respondiendo Tallinn que el duque no le había dado permiso, le pidió que se marchara. Pero el caballero volvió a pedir que dejaran pasar a los invitados, porque la duquesa había salido a recibir a sus parientes. El hombre grande no entendía por qué tenía que obedecer las órdenes de una mujer. Además, una plebeya que logró ascender hasta convertirse en la esposa de un noble. Mirando hacia el carruaje, el hombre pensó que ahora esa astuta dama aparentemente quería arrastrar a todos sus parientes al castillo para expulsar al duque. Con los brazos cruzados sobre el pecho, ya estaba explicando a Tallinn que no habría excepciones y que él podía seguir con sus asuntos. Truenos y relámpagos resonaron por todo el patio. Después de todo, la desfachatez y la devoción del grandullón no tenían límites. La tensión en el aire no tenía salida. Al recordar que el hombretón había faltado el respeto a la duquesa, que esperaba en el carruaje, Tallinn no tenía intención de irse. Y Lily ya tenía prisa por bajar del carruaje. Los hombres se giraron y miraron a la rubia, perdiendo el habla. Después de todo, ella era tan hermosa como la primavera. El lujoso vestido escarlata, al igual que el abrigo de piel de zorro, sorprendentemente se adaptaba al color de su piel. Y las decoraciones de diamantes añadidas al cabello enfatizaban el estatus. Acercándose al hombre barbudo, ya estaba diciendo que estaba contenta de conocer al conde Valks, porque había oído mucho sobre él. Y él, arrodillándose y bajando la cabeza, fingió que era un honor para él saludar a Lady Arcadia. Pero mientras miraba a la duquesa con su ojo bueno, pensó que debía permanecer en guardia. Después de todo, su familia había aparecido sin avisar y no eran bienvenidos allí. Y a pesar de que estaba encantado con la esposa del duque, no quería cambiar sus principios. Pero lo que el conde Valks escuchó al momento siguiente sorprendió y maravilló al hombre que había visto mucho. Después de todo, milady lo elogió por el hecho de que realmente se preocupaba por su amo y por Cádiz. Al mirar a la hermosa criatura, el hombre no podía creer lo que escuchaba, porque pensó que ella comenzaría a gritar. Pero aparentemente había más grandeza en ella de lo que él imaginaba. Y ahora pidió perdón por el hecho de que su aparición había provocado una disputa con Tallinn. Al fin y al cabo, la señora no quería eso en absoluto. Pero lo que ella realmente soñaba era que sus familiares se marcharan. El conde quedó sorprendido por sus declaraciones. Pero Lily tuvo que darle una lección al grandullón, porque lo escuchó hablar de ella de manera poco halagadora. Y en adelante le aconsejó al conde que no hablara así de la duquesa en presencia del amigo del duque. Después de todo, esta no era la forma más sabia de demostrar la propia lealtad. El tipo grande sonrió acariciándose el bigote. Una cosa estaba clara.
Milady se había acercado a él para que enviara a sus parientes afuera, no para dejarlos entrar, respetando al duque y sus preferencias. Ella no tenía intención de ir en contra de él, pero ahora ella pidió abrir la puerta. Inclinándose, el conde pidió perdón por su falta de respeto hacia Milady. Y sorprendido Tallien miró con curiosidad cómo Lily superaba al grandullón. Pero el bruto tuerto ya estaba ordenando a los guardias con armadura de acero que le abrieran la puerta a su gracia. Tras respirar profundamente, se dio cuenta de que lo había logrado. Y Tallien, admirando la inteligencia de la muchacha, observaba desde la barrera su actuación. La sonrisa que no abandonó sus labios durante algún tiempo solo le recordó que no debía subestimar a las mujeres, y sobre todo unas tan bonitas. Y su hermano, cuyas emociones estaban a flor de piel, ya corría a encontrarse con Lily, sonriendo y agitando las manos. Levantándose el vestido, ella también corrió hacia él. Gritando su nombre, ella estaba feliz de abrazar al joven, y el rubio rizado ya estaba hablando de lo mucho que la extrañaba. También preguntó si todo estaba bien con su hermana. Al observar los rasgos familiares, preguntó por Loki, a quien también quería ver, pero estaba muy ocupado y tuvo que quedarse en casa. Sin embargo, Tristán llegó con su hermano, y el joven ya tenía prisa por bajar del carruaje. Se dieron la vuelta, y Lily, sin saber qué añadir, simplemente se sonrojó. El hermoso Tristán, dulce y romántico, estuvo aquí nuevamente. Besando la mano extendida, colmó de elogios a Lily. Incluso cuando se dirigía a ella formalmente, todavía hablaba de lo mucho que extrañaba sus conversaciones. Mirando a su amigo con ojos esmeralda, le recordó que había pasado mucho tiempo desde que se separaron. Al mirar a la muchacha notó que lucía estupenda. Todo indicaba que su marido la trataba bien. Confirmando las palabras de Tristán, dijo que aunque no había llegado allí hace mucho tiempo, se había adaptado bien. Y Tallien, de pie detrás de ella, lo confirmó. El hermano estaba feliz por la buena noticia, porque deseaba felicidad a su amada hermana. Pero quizá no contó toda la historia en presencia del confidente del duque, pensó. Los recuerdos lo llevaron de regreso al carruaje que se dirigía al castillo. Fue en ella donde vio algo que todavía le heló la sangre. Al fin y al cabo, en el camino, al escudriñar la siniestra oscuridad, vio a un hombre ejecutado, o más bien su cabeza, suspendida bajo el puente y claramente expuesta. Presionado contra el sofá del carruaje, se quedó congelado. Pensando que aquel era un lugar terrible, todavía no podía calmarse. Pero no había nada terrible en ello, se apresuró a decir Tallien. Esto solo significaba que el sujeto no siguió la orden del comandante, y Denny, mirando al apuesto hombre pelirrojo, dijo que probablemente sería capaz de cortarle la cabeza si el joven derramara incluso una lágrima. Poniendo su mano sobre el hombro de la duquesa, Tristán ya estaba preguntando si debían continuar su reunión dentro del castillo. Ella hizo una mueca, pero ahora ella agradeció al hombre por haber recorrido todo ese camino para conocerla. Quitando la frívola mano de Tristán de su hombro, Lily se apresuró a decir que no podría invitarlo al castillo. Al darse cuenta de que al duque no le gustaría esta idea, Lily le pidió al hombre que regresara a casa, al menos hasta que reciba una invitación del duque. Al fin y al cabo, solo su excelencia decidía quién podía venir a Cádiz. Ella entendió que sus súbditos podrían sufrir por su decisión. Milady lamentó que él se encontrara en una expedición. De lo contrario, habría podido dirigirme a él con semejante petición. Tristán se sorprendió por sus palabras. ¿Realmente la duquesa no tenía autoridad para invitarlos?, preguntó el joven. Tocándose la barbilla, no podía entender qué clase de persona era Vlad. Quizás no todo era tan color de rosa como Lily ahora lo describía, pero ahora el propio gobernante fuerte buscaba apoyo. Los sentimientos hacia su esposa lo desgarraban por dentro y atormentaban su alma. Y sin darse cuenta llegó al templo. Y ya se acercaba a él un sacerdote anciano. Mirando al duque con una mirada penetrante, parecía estar tratando de leer sus pensamientos. Al notar que venía solo, preguntó dónde estaban sus caballeros. Pero el duque, sonriendo tristemente, se limitó a responder que estaban persiguiendo monstruos. El sacerdote asintió, pero no tenía prisa por irse. Sentado junto al hombre, ya escuchaba que la guerra estaba terminando y el número de sus combatientes estaba disminuyendo. Pero lo que oyó a continuación hizo reír al anciano. Después de todo, el líder dijo que su gente estaba molestando descaradamente a su esposa. Ahora el reverendo recordó al duque que había pasado 10 años en el campo de batalla. Y el hecho de que su esposa haya tenido una agradable charla con sus subordinados no puede ser un problema.
Pero Vlad aún admitió que esto era un problema para él. Y el anciano simplemente sonrió, recordando su juventud. Se levantó y se disponía a marcharse, observando el excelente humor del monje. Y tenía razón, porque nunca pensó que el duque pudiera amar. Pero después de caminar unos pasos ya se había detenido. Después de todo, el reverendo dijo que los libros escritos en braille son una cosa excelente. Cruzando las manos sobre el bastón, el sacerdote añadió que gracias a su señorío, los niños ciegos tienen la oportunidad de estudiar y vivir una vida plena. Al despedirse, el duque señaló que estaba feliz por ellos y también preguntó si la princesa estaba viva. Pero su conversación ya estaba interrumpida. La puerta, que se abrió de golpe y dejó entrar el viento frío de Tallinn al templo, crujió tristemente. Mirando al espacio, el joven buscó al duque, y ya le preguntaba al caballero qué lo traía allí. Tallinn, utilizando el lenguaje de señas, explicó que se necesitaba permiso para entrar al castillo. ¿Realmente la familia imperial pidió tal permiso?, preguntó el duque, ya que no fue casualidad que lo encontrara allí. Vlad sonrió escépticamente. Al pasar junto al caballero, le espetó que mientras la cabeza de la princesa permaneciera intacta, deberían marcharse si no querían iniciar una guerra con él. Pero el fiel amigo ya tenía prisa en decir que se trataba de su esposa. Girando lentamente la cabeza, miró al caballero. Aclarando que los hermanos de la duquesa habían venido a visitarlos, ahora preguntó qué hacer con ellos. Agarrándose la cabeza dijo que haría lo que su esposa decidía. Y Tristán, paseando por el jardín florido, le preguntó a Lily qué tan bien la trataba el duque. Ella no se quejó, al menos no la golpeó. Por supuesto, había muchas cosas diferentes que ella aún no sabía sobre él, añadió la niña. Pero incluso esto, dijo Milady sonriendo, ya trajo alivio. Pasando de piedra en piedra y alcanzando a Tristán, su mirada aguda notó que el hombre estaba preocupado por algo, y la niña quería saber los detalles. Al tocarlo, Milady ya le preguntó sobre esto. Pero el hombre, volviéndose, se limitó a observar atentamente a la duquesa. No podía deshacerse del pensamiento de que ella pertenecía a otra persona. Al notar que Lily estaba feliz, el hombre dijo que probablemente se había preocupado en vano. Mirando los encantadores tulipanes que florecían en todo su esplendor en el macizo de flores, recordó los mejores días de su juventud pasados con la rubia. Los recuerdos que le llegaron lo llevaron a donde, sentado en su cama, una joven sollozaba de dolor, y un fiel amigo la calmó. Al fin y al cabo, ella, después de haber llorado toda la mañana, categóricamente no quería casarse, pero el padre persistente creía que esto sería mejor para todos. Lamentándose por no poder soportar estar separada de sus hermanos, y mirando al perturbado Tristán, comprendió que los días maravillosos de su vida habían terminado. Pero él ya estaba tomando suavemente su mano, y un momento después ya estaba poniendo tulipanes en la mano de la niña. Ella no entendió lo que quería decir con eso. Sin embargo, el chico enamorado, mirando tiernamente a la rubia, prometió hacerse rico, casarse con ella y regalarle flores mucho más hermosas que estas. Sonrojado por los sentimientos abrumadores, le preguntó a su amada muchacha a quién preferiría, a un amigo leal o a un hombre desconocido para ella. Pero esa declaración de repente hizo feliz a la muchacha. Entre risas, ella ya se preguntaba por qué había decidido que Lily quería casarse con él. Ella no podía creer lo que oía. Y ahora, sentada en un banco del parque, sonrojada pero feliz, admiraba el hecho de que todavía recordara esto. Sus bromas levantaron el ánimo de la muchacha. Es más, ahora hablaba de cómo se había vuelto aún más atractivo de lo que había sido en su adolescencia. Pero de repente su mirada cambió. Ahora podía leer sentimientos y deseos que ni siquiera intentaba ocultar. Inclinándose hacia Lily, ya podía oler su perfume y escuchar su respiración. Sus labios intentaron tocar los de ella, pero ella se apartó bruscamente. Una barrera invisible se interponía entre ellos. Se quedó paralizado, pero no retrocedió. Y Lily ya vio un destello lujurioso en sus ojos. Con voz ronca, Tristán le preguntó si era más atractivo que el marido de Lily o no. No tenía nada que ocultar excepto que todavía no había visto la cara del duque. Pero ella guardó silencio sobre esto, y se limitó a añadir que era una persona común y corriente. La duquesa miró hacia abajo y aclaró que no estaba preocupada por la apariencia de su marido. Era difícil de creer, especialmente con un interlocutor tan poco fiable. Y Tristán, que se dio cuenta de esto, ya miró con sorpresa a Lily, a quien conocía bien desde su juventud, y vio que claramente mentía. Al volverse hacia ella, comprendió que se estaba entrometiendo en algo que no era de su incumbencia.
pero ya no podía detenerse. El bello narcisista quería deleitarse con su superioridad. Habiendo sentido la llaga, Tristán no comprendió cómo pudo haber sucedido eso, pero ni siquiera podía imaginar cómo resultaría su conversación con Lily. Y la tarde que se acercaba, iluminando con los destellos anaranjados del atardecer el majestuoso castillo, ya declaraba sus derechos. Tenía tanta prisa por llegar a sus aposentos porque estaba aburrido. Su alma y su cuerpo ya pertenecían irrevocablemente a una muchacha dulce y sabia, que todavía lo aceptaba tal como era. Al detenerse en la plataforma cercana al castillo, el duque se quedó paralizado. Mirando las ventanas del dormitorio, buscaba a quien le daba esperanza de felicidad. De repente, una elegante silueta apareció entre las cortinas y desapareció en las profundidades de la habitación. Ojalá hubiera sabido entonces lo que su bella esposa había planeado. Sonriendo, comprendió que le esperaba por delante una noche de amor, llena de pasión y placer. Después de todo, la chica no había abandonado sus pensamientos últimamente. Mientras tanto, Lily, animada por las palabras de Tristán, corría por la habitación, incapaz de encontrar un lugar para sí misma. Un plan estúpido, que tendría poco efecto pero que podría destruirlo todo, no salió de su cabeza. Y hoy se sorprendió por su persistencia. De pie en el centro de la habitación, sosteniendo una cinta en una mano y un pesado candelabro en la otra, la duquesa solo pensó en dónde sería mejor esconderlo. Las palabras de Tristán, habiéndola atrapado en el parque, no la dejaron pasar. Al aconsejarle que desobedeciera al duque, la estaba presionando para que actuara. Pero Lily no entendía el peligro. Sosteniendo la cinta en sus manos, pensó que tal vez después de esto ya no necesitaría cerrar los ojos. Se pidió a sí misma dejar de tener miedo, pero soñando con ver el rostro de su marido al menos por un minuto mientras dormía, ya estaba empujando el candelabro debajo de la cama. Fue una lástima que en ese momento se olvidara de quién era Vlad. Después de todo, su intuición ha salvado al hombre en el campo de batalla más de una vez. Con dudas y miedo, habiendo implementado parte del plan y sentada en la cama, estaba nerviosa. Sabiendo que estaba haciendo todo mal, Lily sabía que podía destruir la confianza de su marido, y eso la molestó. Pero después de recomponerse, rápidamente recobró el sentido común. Y la mejor solución fue hacer todo lo que siempre se hacía, y Lily ya tomó la venda negra. Sabiendo que llegaría en cualquier momento, la rubia intentó vendarle los ojos. Y la puerta ya se abría suave pero decididamente. El duque, al entrar en su aposento, sonrió. Mirando a su esposa, se apresuró a felicitarla por el hecho de que ella era muy sabia. Lily se sobresaltó y se giró automáticamente hacia el sonido. Pero ella necesitaba su ayuda. Estaba tan preocupada que no podía quitarse el vendaje. Inclinándose sobre su esposa, le tocó el cabello con cuidado. Lentamente, como si los estuviera estudiando, pasó las manos sobre ellos, atando con cuidado un lazo en la cabeza de la niña. Al dirigirse a él formalmente, ya había interrumpido a la muchacha, porque le había pedido que lo llamara Vlad. Ahora recordó que ya habían acordado esto anteriormente. Le parecía que solo un poco más y el corazón se le saldría del pecho. La venda que cubría fuertemente sus ojos no podía ocultar lo que sentía, deslizándose entre sus mechones, suavemente y con cuidado, como si estudiara cada sedosa onda, los disfrutaba. Y ella, volviendo el rostro hacia él, intentó hablarle al menos un poco. Y ahora ella le preguntó si estaba herido o no. Hizo una pausa, como si estuviera sopesando la cuestión. Y luego, arrodillándose y sonriendo tranquilamente, le preguntó a Lily si eso era realmente lo único que la preocupaba mientras lo esperaba. Ella hizo una mueca. Molesta por esta pregunta, Lily bajó la cabeza. Pero al momento siguiente ella ya estaba hablando de lo que le interesaba, porque era su esposa. Sosteniendo sus pequeñas manos entre las suyas, el duque sonrió tranquilamente. Recordó cómo en su primera noche no quiso tomar en serio sus preocupaciones, pero ahora, acariciando los dedos fríos de la muchacha y sin apartar los ojos de su esposa, se dio cuenta de lo equivocado que había estado. Mientras acariciaba suavemente el rostro de su marido, sintió que él sonreía. Un poco más y podrá ver sus hermosos rasgos, anticipó la muchacha, y él, disfrutando del tacto de su esposa, absorbió su calidez y cuidado, dándose cuenta de que las experiencias eran una parte bastante placentera de la propia Lily. Ella esperó a que Vlad se durmiera, los pensamientos corriendo por mi cabeza como un rebaño, discutiendo y destrozándola, no me dejaban paz.
Ahora Lily comprendió que si no fuera por Tristán, ni por su sutil insinuación, ella nunca habría decidido dar ese paso. Pero el hombre la despertó con curiosidad. Eclipsando la cautela y sin dejar espacio para la retirada, ya estaba abriendo los ojos. Lily se sentó en la cama y escuchó. El marido que roncaba obviamente estaba dormido, porque la señora oía su respiración tranquila y regular. Mirando hacia su marido, la muchacha pensó que nunca había visto su silueta dormida. Y esa fue la conducción. Después de todo, tal vez no hubiera habido otra oportunidad, razonó. Y el deseo de ver su rostro ya era más fuerte que el miedo. Ella entendió que él desaparecería por la mañana y que necesitaba darse prisa. Pero algo le decía que ahora sería capaz de destruir esa relación aún frágil. Pero el hombre ya estaba despertando. Después de todo, siendo un guerrero experimentado, su cuerpo, acostumbrado al peligro, captaba cada cambio en el aire, y Lily, con los ojos llenos de miedo y determinación, ya se preparaba para poner en práctica su plan. Sin levantarse de la cama, se inclinó lentamente hacia un lado. La cama crujió traicioneramente. La niña se quedó congelada y solo pudo escuchar su corazón latiendo salvajemente en su pecho. Pero ella no tenía intención de dar marcha atrás. Bajando rápidamente la mano, ya estaba buscando el candelabro escondido el día anterior. Todo dentro de ella se tensaba, pero se convencía a sí misma de no tener miedo. Después de mirar rápidamente a su marido, quiso apagar la llama de la vela. Pero cuando encendió la vela, vio con el rabillo del ojo que aquel cuyo rostro tanto deseaba mirar, ya estaba sentado a su lado. O mejor dicho, no es exactamente lo mismo. Los ojos de una criatura dispuesta a abalanzarse sobre su víctima la miraron, y ahora los recuerdos la arrojaron de nuevo al carruaje. Pero al momento siguiente, Vlad ya estaba cerrando bruscamente sus ojos con su enorme palma. Fue tan doloroso que Lily gritó. Ella no tenía nada para respirar, y el candelabro, tristemente caído de sus manos, ya estaba volando sobre la cama. Agitó los brazos y cortó el espacio hasta que empezó a gritar. Ella pidió que la dejaran ir, pero su marido todavía le sujetaba las manos con fuerza, pensando qué decir y cómo actuar. Vlad, sin entender lo que vio su esposa, estaba furioso. Apoyándose sobre Lily, pensó en cómo castigarla. Después de todo, ella lo traicionó y le golpeó la cabeza al hombre. Casi jadeante y hirviendo de ira, el hombre le preguntó a la niña si estaba preparada para afrontar las consecuencias de sus actos. Sus instintos animales desgarraron el alma del hombre, pero ahora, estando dispuesto a retirar su mano, le preguntó a la muchacha si estaba lista para mirarlo o no, y al momento siguiente simplemente insistió en hacerlo si ella estaba dispuesta a pagar por sus acciones. Pero él prometió que tan pronto como ella lo mirara, este matrimonio sería mucho peor de lo que era. Lily estaba temblando y regañándose a sí misma por tal error, dándose la vuelta y sin querer abrir los ojos. Solo pensó que su tierno y sensible marido se había convertido en un monstruo, y ella era la única culpable. La certeza de que aquel era el duque no la abandonó, pero al mismo tiempo a Lily le pareció que aquella era una persona completamente diferente. Mirándola con ojos amorosos, vio como Lily, volviéndose hacia él y volviendo a quedarse en silencio, quería decir las únicas palabras verdaderas. Después de todo, ella solo quería demostrarse a sí misma que su apariencia no era lo más importante para ella, dijo la niña. Solo con él Lily sintió todos los colores del amor y del sexo. Cada acción y decisión que tomaba estaba llena de pensamientos sobre ella, sobre cómo salvar su relación y darle la vida que ella soñaba. Él permaneció en silencio mientras le secaba las lágrimas. No le gustaba el hecho de que ella quisiera demostrarse algo a sí misma, siendo prácticamente una mujer feliz. Y esto le dio ideas. Sin soltar a su esposa, ya estaba preguntando cuál de los hermanos le había aconsejado a Lily hacer eso. ¿Y por qué tenían que demostrarle algo a nadie? Pero ella ya había negado tales suposiciones, dándose cuenta del desastre que esto podría resultar para su familia. Ahora mi señora simplemente gritó que era su curiosidad personal. Sus brazos colgaban flácidamente a sus costados y su cabeza cayó sobre su pecho. Lily se sentó un poco, pero entendió lo que tenía que hacer. Y el marido ya ha dicho que su matrimonio no es diferente a los demás. Él entendió que ella no era capaz de resistirse a su familia, quienes la empujaban a hacer diversas cosas. Pero la duquesa se negó obstinadamente a aceptar esta afirmación. Y ahora, al recordar sus vivencias, sentimientos y emociones, que el duque confundió con sinceridad y preocupación, se sintió decepcionado.
Cubriéndose el rostro con la mano, permaneció en silencio. Sus expectativas, estúpidas y vacías, ahora lo estaban matando, y sus esperanzas de una vida feliz con la mejor chica del mundo fueron pisoteadas. Por supuesto que recordó que la obligaron a casarse con él, pero Vlad ya la amaba y eso hacía llorar su alma. Pero él era un guerrero. Al levantarse de la cama, ya se dirigía hacia la puerta. Cada respiración y cada palabra que el hombre tomaba estaban llenas de frío. Al despedirse le deseó buenas noches. Abrió mucho los ojos y trató de pensar qué hacer a continuación. Pero en lugar de encontrar respuestas, lo único que la invadió fue un sentimiento de desesperación. Al mirar la espalda de su marido que se marchaba, solo pensó en el hecho de que quizá había alejado a la única persona que no quería nada de ella excepto a ella misma. Ella no podía perderlo. Después de todo, ella entendió que el amor ya sucedería en su corazón petrificado. Lily se disculpó y pidió no dejarla. La pesada puerta crujió y se cerró de golpe. Sus sueños de una vida mejor y un matrimonio feliz se dispersaron como mariposas en un prado primaveral. La niña, abandonada en la oscuridad, lloraba en silencio, sintiendo sus pensamientos, confundiéndose, rompiéndose contra la realidad. Mientras tanto, las doncellas moviéndose por los pasillos del castillo, y como siempre discutiendo sobre los amos, no dejaban de admirar a la nueva duquesa. Considerando que Lily era una mujer increíble, notaron cómo llevaba su título con dignidad. Y más aún, cada uno de ellos estaba dispuesto a servirla, y Buttercup, que se había enamorado perdidamente de la duquesa, recordó a sus amigas que ella era de la familia Isles, y por lo tanto, la dama podía hacer cualquier cosa, y la criada también pensó que no era nada nuevo para Lily comunicarse con gente como ella. Y era verdad. Pero sobre todo estaban encantados con la lujosa colección de ropa imperial que había sido entregada en palacio, y que iban a revisar. Pero un hombre cuyos ojos ardían con un fuego maligno los observaba, espiándolos traicioneramente desde la esquina. Y era Tristán, su fiel amigo y admirador, que hoy tan amablemente había intentado arruinar la vida de Lily. Estaba saliendo de su escondite, admirando su inteligencia e influencia sobre la muchacha. Mentalmente le pidió disculpas. Persiguiendo únicamente sus propios objetivos, creía que actuaba por el bien de Milady. Mirando hacia la oscuridad, el hombre pensó. Sus ojos vacíos ya no reflejaban vergüenza, alegría ni simpatía, y los curiosos rayos del sol, que se colaban por las ventanas de los aposentos de la duquesa y se reflejaban en las baldosas de mármol del suelo, recordaban que la mañana había llegado de nuevo. Bostezando, Lily caminó silenciosamente por la habitación. Desde el momento en que el duque abandonó sus aposentos, ella no pudo dormir más. Frotándose los ojos, no entendía en absoluto por qué se levantaba. Después de todo, podría haber dicho que tenía dolor de cabeza y haberse quedado en cama. Pero había invitados en el castillo. Al pasar por la mesa, la rubia ya había notado la carta. Sorprendida, no entendió cómo terminó en la habitación, porque no escuchó cuando lo trajeron. Pero mientras se apresuraba a abrir el sobre firmado por la mano del duque, ya sabía que él no estaría en el castillo ese día debido a asuntos importantes. Pero el respeto con el que su marido se dirigía a ella en la carta sorprendió a la muchacha. Querida Lily, sonaba como una canción. Después de todo, la duquesa creía que su marido ya la odiaba. El recordatorio de que él también estaría ausente del castillo por la noche hizo pensar a Lily. Mientras tanto, el duque ya entraba en el templo, dándose cuenta de que solo allí, lejos del bullicio, podría encontrar paz y pensar en la vida. Y ahora, con la cabeza gacha y los ojos cerrados, oró para que el Todopoderoso le enviara sabiduría. Después de todo, amaba a esta mujercita más que a su vida misma. Al final de la carta le recordó a Lily que podía darle cualquier orden a Tallinn, pero el joven, dando patadas a la puerta del aposento de la duquesa y tratando de encontrar la respuesta a la pregunta de si debía despertarla o no, ya estaba leyendo la suerte en una rama con hojas. El fuerte golpe que atravesó el espacio solo atestiguó que la persona detrás de la puerta no quería esperar más. Lily hizo una mueca mientras miraba hacia la puerta, sin permitir que Milady terminara de leer la carta de su marido sobre qué hacer cuando se encontrara con el comandante. Él ya estaba pidiendo permiso para entrar. Mientras metía la carta en el sobre, no entendía qué lo había traído allí a tan temprana hora, pero no quería retener a Tallinn en la puerta. Y casi al mismo tiempo, pero en el templo poniéndose la camisa, después de curar la herida,
El sacerdote volvió a pedir al duque que estaba frente a él que dijera la verdad a su esposa. Sin querer escuchar a Iván y agarrándose la cabeza, dijo que todo aquello era absurdo. Pero ahora necesitaba una solución, no palabras vacías. El dolor de cabeza, que no me daba descanso, me impedía pensar. Arriesgó su vida al decirle esto, quiso añadir el hombre. Pero el astuto Iván, adelantándose, terminó la conversación. A este ritmo, aclaró el sacerdote pelirrojo, su esposa definitivamente pediría el divorcio antes incluso de tener la oportunidad de verlo. Habiendo agarrado al sacerdote por la camisa, ya lo estaba sacudiendo. E Iván solo seguía diciendo que había una gran probabilidad de que Lily ya estuviera pensando en eso. Pero el gran vidente, que había enojado al duque con sus suposiciones, ya estaba volando hacia la pared por un poderoso golpe, quejándose de que ya estaba herido. Pero conociendo el temperamento irascible del duque, entendió que no valía la pena enfadar al ya molesto líder. Acercándose a Iván, ya le recordó al hombre que lo había enviado especialmente a la expedición. Pero al parecer ni siquiera allí aprendió a mantener la boca cerrada. Después de darle una palmada en la frente, volvió a recordarle al sacerdote que si decía una sola mala palabra sobre su esposa, el castigo sería inevitable. Inclinándose hacia Iván, prometió que colgaría su cabeza para exhibirla a todos, y poniéndose el dedo en la sien de la cabeza, mostraba con qué pensar. Pero el olor del perfume familiar ya hizo que el duque se diera la vuelta. Mientras se reacomodaba sobre la marcha, sintió que tenía que volver a tumbarse y esquivar. Después de todo, Lily estaba detrás de él. Sin saber aún qué decir, miró tranquilamente a su esposa, a diferencia de Iván, que se quedó paralizado con la boca abierta. Pero el sacerdote, sonrojado y tratando de orientarse, ya preguntaba por el motivo de la visita de mi señora al templo. Los hombres apiñados tenían un aspecto divertido, con los ojos bien abiertos y las manos tapándose la boca. Lily solo dijo en voz baja que simplemente se dirigía a confesarse. Al mirar a la extraña pareja, las historias de la criada sobre cómo los hombres guapos están casados o enamorados entre sí vinieron involuntariamente a su linda cabeza. Pero la muchacha ya dijo que no tenía idea de su relación. Pero Iván, mientras el duque pensaba qué responder, ya había respondido que Lily había entendido todo mal. Pero la rubia, sonriendo confusa y levantando las manos frente a ella, ya decía que no le concernía y sentía que debía correr. Dándose la vuelta y levantándose el vestido, corrió a toda velocidad hacia la salida, diciendo al final que los dejaría solos. Pero con la esperanza de que Lily escuchara sus palabras, el sacerdote, señalando al duque, gritó que ese hombre tenía algo que decirle. Cuando abrió la pesada puerta, la duquesa ya no escuchó sus palabras. Después de todo, tenía prisa por abandonar el templo. Milady comprendió una cosa: nunca se había encontrado en circunstancias semejantes, y no pude responderles adecuadamente. Pero de repente oyó una voz familiar, que se dirigía a ella exactamente de la misma manera que el duque en la carta. Lily no podía creer lo que oía. Había un llamado en la voz del hombre, pidiéndole que escuchara. El mundo alrededor de Milady se detuvo, y los sonidos se apagaron, y solo su voz llenó sus oídos. Los elegantes zapatos se detuvieron abruptamente y se congelaron sobre las baldosas. Mientras recuperaba el aliento, tuvo miedo de darse la vuelta y mirar. Pero al darse cuenta de que por fin había llegado ese momento, y que nada le impediría ver a su marido, se dio la vuelta. Pero el comandante se paró frente a ella, y la dama percibió que había un problema. Lily miró sus rasgos faciales y el movimiento de sus manos y analizó su voz. Todo esto le planteó muchas preguntas a la niña, y el hombre, cubriéndose casualmente con la mano, dijo que la situación provocada por Iván realmente parecía extraña. Sin embargo, esto ya no era lo que preocupaba a mi señora. Después de todo, ella le pidió permiso para hacerle una pregunta. Sonriendo y apretando su mano contra su pecho, parecía como si le faltara el aire. Tenía miedo de que el comandante pensara que estaba loca, y el duque, entrecortando las palabras, quería claramente evitar la conversación, y alegando que estaba ocupado, ya estaba a punto de dejarla. Pero ahora no era tan fácil deshacerse de Lily. Agarrando al hombre por la ropa lo obligó a hablar, pero lo hizo de una manera especial. Al señalarse con las manos, ya le estaba dejando saber que podía hablar un poco con lenguaje de señas, pero añadió que todavía tiene que aprender esta técnica. Ella le hizo reír haciendo formas intrincadas con sus dedos, pero el duque no lo demostró. Lily prometió hablar en voz alta cuando él no entendiera.
pero ya no podía seguir observando sus intentos, porque comprendía lo que su esposa estaba diciendo, e inclinándose un poco hacia adelante, le mostró esto en sus dedos. Ella sonrió, pero ella ya no dudó en preguntar si era él quien había dejado la carta en su habitación. Su mirada se congeló y sus hermosos ojos, tan vivos y reales hace un minuto, ahora parecían vidriosos y sin alma. Pero Lily siguió adelante, a pesar de su miedo y de los rápidos latidos de su propio corazón. Y ahora ella asumió tranquilamente que tal vez él era Vlad. Unas horas antes, después de que Tallinn se marchara, tras terminar de leer la carta de su marido, la duquesa había estado pensando en las recomendaciones descritas en ella. Después de todo, el duque había mencionado que podría encontrarse con el comandante mientras caminaba por el castillo. Pero él no puede representar un peligro para ella. Todo esto era contrario a lo que la niña sentía. Al fin y al cabo, últimamente el duque, dominado por los celos, la reprendió por comunicarse tan bien con sus súbditos. Y la conversación sobre Iván, a quien tanto defendía, se convirtió en un interrogatorio continuo. Y es por eso que la carta de Vlad solo provocó pensamientos. Y ahora, su marido le pedía que confiara en el comandante, a quien apenas conocía y había visto un par de veces. Una cosa estaba clara. Lily se enfrentaría a una prueba seria, y tal vez incluso a un castigo. Pero de repente la rubia tuvo una idea. La serie de acontecimientos que se repetían entre sí ya no le parecía aleatoria a la muchacha. Cada vez se sorprendía más pensando que sus encuentros no eran solo una coincidencia. Él siempre estuvo ahí cuando lo necesité. La presencia del hombre trajo una agradable sensación de seguridad a su corazón. Al recordar el abrazo de su marido y su voz, ya identificó claramente al hombre. Pero las dudas de la muchacha la abandonaron por completo cuando de repente escuchó el mensaje en una carta a su querida Lily, de labios del comandante que salía del templo. Todo empezó a tener sentido y a encajar. Y las piernas, hundidas en las brutales baldosas calzadas con elegantes zapatos, no permitían la posibilidad de moverse del lugar. Lily se dio la vuelta. Mirando con avidez al hombre más guapo que había conocido en su vida, recibió placer estético. Al recordar las largas noches juntos, Lily ya reconocía con absoluta claridad las entonaciones iridiscentes de su voz aterciopelada y suave. Y ahora, sin apartar la mirada y preguntarle al hombre qué podría ser ese Vlad, la duquesa ya sabía la respuesta exacta. El duque miró de reojo a la muchacha y permaneció en silencio. Ahora pensaba en cuán estúpida y absurdamente se había revelado. Sintiendo que el duque necesitaba más tiempo, Lily ya estaba moviendo el juego a su propio campo, apresurándose a disculparse y llamándolo comandante. A ella le costaba mucho mentir. La muchacha bajó la mirada y dijo que había oído mal lo que él le había dicho, riéndose, llamándose idiota. Y el duque, apretando fuertemente los labios y tratando de justificar su revelación, pensó que era poco probable que Lily pensase que un hombre con semejante rostro era su marido. Pero cambiando hábilmente de tema, milady ya estaba pidiendo que la llevaran al castillo. Después de todo, Tallinn, que había prometido esperarla, desapareció. El silencio entre ellos hablaba más fuerte que las palabras. Cerca, pero como separados por un muro invisible, pensaron en cómo cruzar esa línea. Lily miraba furtivamente a su marido y captaba cada movimiento. Conteniendo sus emociones, comprendió que tenía que fingir hasta que él le contara todo. Cada uno pensando en sus propias cosas, entendieron que definitivamente necesitaban hablar de muchas cosas, pero no hoy, no ahora. Y el viento que se levantó de repente, dispersando hojas y pequeñas ramas de árboles, me hizo recordar el abrigo que Tallinn había dejado atrás. El frío, penetrando bajo la fina tela del vestido, enfrió el delicado cuerpo de la muchacha. Ella estaba acurrucada y claramente congelada, pero un momento después las manos suaves y fuertes de su marido la cubrieron con un manto. Sintiendo su ropa cálida, el rubio sonrió. Tenía prisa por agradecerle al duque. Y la naturaleza, intentando añadir romanticismo a esta extraña relación, ya ha esparcido copos de nieve sobre sus cabezas. Sonrojándose, la rubia preguntó en tono de broma si esto era realmente una orden del duque. Con la esperanza de escuchar su voz, Lily provocó al hombre. Ella no sabía cómo implementar los escenarios que nacían en su cabeza, uno más audaz que el otro. Pero el silencio entre ambos parecía interminable. Pero de repente, al doblar la esquina se detuvo. Frente a ella, estirando cómicamente sus cortos brazos como ramitas, se encontraba un pequeño y torpe muñeco de nieve. Agachándose,
Milady ya estaba transportada al lugar donde nació el corazón de la niña. Después de todo, a ella y a sus hermanos les encantaba hacer muñecos de nieve. Tocando la hoja verde que había caído sobre su cabeza calva y ligeramente desigual, sonrió. Después de todo, fue dulce y conmovedor al mismo tiempo. El duque observándola parecía volver a la infancia, pero quería advertirle que no tocara el muñeco de nieve. Y no en vano. Al segundo siguiente, algo que podría llamarse una nariz cayó con un ruido sordo sobre la baldosa. Ella parecía culpable y simplemente murmuró en voz baja que todo se había caído. Pero el duque ya le estaba tendiendo la rama caída a su esposa, mirando al hombre con sorpresa. Le dio las gracias nuevamente y también le preguntó si era el comandante quien había hecho el muñeco de nieve. Pero al momento siguiente, riendo a carcajadas, ya desestimó tal versión. Al fin y al cabo, una versión tan absurda solo podía venir a su cabeza. Al mirar a su amable y gentil esposa, con su sincera infancia, comprendió lo afortunado que era. Al fin y al cabo, esas emociones no se pueden fingir. Después de haber colocado nuevamente la boca del muñeco de nieve en su lugar, ella nuevamente notó, de manera divertida y conmovedora, que él les estaba sonriendo. Y ahora, esta estúpida bola de nieve con una hoja verde en la frente, tan reveladora de sus mejores cualidades, los miró sonriendo, riendo y tapándose la boca con las manos. Ya le estaba diciendo al comandante que cuando su marido se enterara del muñeco de nieve, claramente no estaría encantado. Lily se rió, demostrando que estaba de muy buen humor y además completamente encantada con su cariñoso esposo. La rubia se dejó llevar tanto por este juego que, sin darse cuenta, cogió una rama y empezó a moverla por la nieve fresca, dejando letras descuidadas. Miraron atentamente el conjunto de trazos sin sentido, pero no pudieron distinguir nada. Pero un momento después, Lily estaba leyendo el mensaje de su marido. Milady se quedó congelada, sin saber cómo reaccionar, pero sintió que algo revoloteaba en su interior, haciendo que su corazón latiera más rápido. Habiendo terminado de escribir y levantando un bolígrafo imaginario, él, ya usando el lenguaje de señas, le preguntó a su esposa qué pensaba sobre esto. Pero Lily, viendo el nuevo método de comunicación, ya tenía prisa en tomar la rama de las manos de su marido. Ella estaba sorprendida de cuántas formas de comunicación había en el mundo, y el duque mirándola con cautela, no podía ni siquiera imaginar qué podría escribir en respuesta. Pero los ojos del hombre brillaban con ternura. Agachándose, la duquesa comenzó a escribir rápidamente las letras, dejando que sus dedos hablaran por ella. Cuando terminó, miró al duque con sus ojos esmeralda. Ella esperaba su movimiento. Al fin y al cabo, estaba escrito en la nieve que todo vendría si éramos valientes. Bajó la cabeza, pensando en sus palabras, y el calor en las mejillas del duque delató sus emociones. Nadie nunca dudó de su coraje, pero ahora estaba perdiendo ante una mujer. Levantándose lentamente, dijo que cuando se volvieran a encontrar, Lily le diría esa frase usando lenguaje de señas. Al fin y al cabo, eso ya lo había aprendido. Dedicada y capaz, Buttercup adoraba a la duquesa y le enseñaba esta técnica todos los días. Y ahora, mirando a los ojos del hombre y juntando sus manos en ciertas formas, ella mostró con sus manos que le estaba pidiendo que le creyera. Recordando la frase escrita por el duque, pensó en ello. Sin entender por qué no debía tenerle miedo y qué quería decirle, la muchacha aclaró, y el duque, tomando de nuevo la rama en su mano, ya estaba escribiendo sobre cómo no tenerle miedo significaba mirar al hombre con su dulce mirada. Se miraron sin quitarse los ojos de encima. Parecía como si el tiempo se hubiera detenido, sin atreverse a avanzar, como si supiera que ese momento no podía ser destruido.